Bien, queridos hermanos, habiendo recibido las principales noticias acerca de la Iglesia, tanto a nivel regional como nacional, vamos a continuar ahora en esta mañana con el pasaje del Evangelio según San Mateo que nos toca en esta mañana. Se trata de Mateo capítulo 9, versículos 27 hasta el 31. En este pasaje, el Señor Jesucristo hace el 9º milagro registrado por Mateo. Entonces, vamos a leer nuevamente este pasaje que dice así: Al irse Jesús de allí, ¿de dónde de allí? Jesús estaba en Capernaum, y este milagro sucede mientras él estaba ya casi para salir de Capernaum y dirigirse a su posada. La posada de Jesús en Capernaum era la casa de Pedro. Eso es lo que nos informan los evangelios. Entonces, al irse Jesús de allí, 2 ciegos le siguieron gritando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos le respondieron: Sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos diciendo: Hágase en vosotros según vuestra fe. Y se les abrieron los ojos, y Jesús les advirtió rigurosamente diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Mateo ahora narra aquí, hermanos, el 9º milagro de Jesús, de esa serie de 3 conjuntos de milagros. Este es el 9º milagro. Y aquí Mateo, en este relato, nos muestra a Jesucristo desplegando el poder que el Antiguo Testamento decía que tendría el Mesías, hijo de David. O sea, en el Antiguo Testamento se decía en Isaías que cuando el hijo de David, cuyo reino sería eterno, es decir, el Mesías verdadero, él traería varias señales, como señales de que el reinado de Dios ha llegado a la tierra. Y entre esas señales que anunciaba el profeta Isaías estaba en que daría vista a los ciegos, que libraría a los oprimidos y encarcelados. Y en este relato, Mateo nos presenta a 2 ciegos proclamando que este Jesús, de quien ellos habían escuchado que había hecho varios milagros, era el hijo de David, es decir, el verdadero Mesías. Entonces, presenta Mateo aquí a Jesús como aquel hijo de David, el Mesías verdadero, quien tiene el poder de obrar las señales del reino de Dios y en quien se puede poner fe para obtener misericordia de Dios a través de el Mesías. Eso es lo que nos presenta David en este pasaje. Y esta enseñanza, Mateo la ha estructurado en 4 partes. En primer lugar, el versículo 27 nos dice que los 2 ciegos suplican a Jesús para ser curados. Y en los versículos 28 hasta la primera parte del versículo 30, Jesús examina la fe de esos 2 ciegos con una pregunta: ¿creen ustedes que yo puedo hacer esto? Y en los versículos 29 y 30, en la primera parte del versículo 30, Jesús le da vista a estos 2 ciegos. Y en los versículos 30 y 31, a pesar de la prohibición, los ciegos no pueden callar y divulgan la fama del poder de Jesús en toda aquella tierra, es decir, la tierra de Capernaum y de Galilea.
Veamos entonces parte por parte esta enseñanza de Mateo. El versículo 27, al irse Jesús de allí, 2 ciegos le siguieron gritando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Noten ustedes que en Capernaum Jesús había estado en la casa de este jefe de la sinagoga. Recuerden que allí él hizo resucitar a esta niña. Luego de haber hecho resucitar a esta niña en la casa del jefe de la sinagoga, que probablemente era al costadito de la sinagoga, Jesús está saliendo de ahí, dirigiéndose a la casa de Simón Pedro, donde él tenía su posada permanente mientras vivía en Capernaum. Entonces, al salir de ahí, 2 ciegos escuchan que está yéndose de ahí y se le pegan a Jesús. Y en el camino exclamaban, la palabra dice gritando, exclamando: Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta palabra exclamando o gritando significa que una y otra vez repetían esa exclamación, una y otra vez. ¿Y cuál es la significación de estas frases? Hijo de David, ten misericordia de mí. Mateo no las escribe aquí, como decimos nosotros, por las puras. Mateo escribe estas frases que estaban en la boca de estos 2 ciegos para enseñarnos algo acerca de Jesús. Lo que ellos pedían es ser sanados de su ceguera. Eran ciegos, probablemente de nacimiento. Entonces, esta exclamación, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, nos hace recordar el Antiguo Testamento. Allí en ese pasaje de 2 de Samuel, capítulo 7, los versículos 12 al 16, a través del profeta Natán, Dios le promete a David un hijo que heredará el trono de David, que será rey y que se sentará en el trono de David eternamente. Ese hijo, por lo tanto, no podía ser Salomón solamente. Salomón fue el rey, heredó el trono de David, pero por corto tiempo. Y sin embargo, el anuncio del profeta Natán era que el hijo de David tendría el trono para siempre. Es decir, era una promesa de que de David iba a nacer el verdadero rey de Israel, el Mesías de Israel. Y todos los teólogos de ese tiempo entendían que el Mesías sería hijo de David. Y esta es la pregunta que Jesús le hace a los fariseos en Mateo capítulo 22. Le dice a ellos: ¿qué dicen ustedes acerca del Mesías? Y los fariseos le responden: que sería hijo de David. Y Jesús les dice así: ¿cómo es que el Mesías es hijo de David si David le llama al Mesías mi Señor? En ese salmo que dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Jesús les pregunta eso. Con esta pregunta no hay duda de que Jesús estaba declarando ante los fariseos que él, que hablaba con ellos, era el Mesías. Y que aún siendo de David, según la descendencia humana, sin embargo, él era el Señor de David. Claramente los fariseos entendían que Jesús estaba atribuyéndose a sí mismo divinidad, porque realmente Jesús tiene también origen eterno, divino. Y esta es la significación que Mateo quiere transmitir a la iglesia a través de la boca de estos ciegos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Es decir, claramente Mateo nos quiere enseñar
que Dios estaba guiando la mente y corazón de los ciegos para confesar que este Jesús, de quien ellos esperaban misericordia, era el verdadero Mesías. Y esto es bien interesante en ese sentido, que los fariseos y escribas, que eran los teólogos profesionales de ese tiempo, aunque tenían los ojos bien abiertos y bastante conocimiento del Antiguo Testamento, aun cuando veían las señales que hacía Jesús que correspondían a alguien que era más que profeta, no podían ver que él era el Mesías. Pero estos dos ciegos, cuyos ojos estaban tapados y cerrados por la ceguera, en su corazón y en su boca, ellos sabían que era el Mesías. Esta interpretación de que Jesús aquí es declarado como el Mesías se confirma cuando en el capítulo 11, versículos 2 al 6 de Mateo, cuando Juan el Bautista envía unos emisarios a Jesús a preguntarle: si tú eres el Mesías, decláranos de una vez la verdad. Y Jesús no les dijo: sí, yo soy el Mesías, de frente. Le habló con los hechos y les dice: vayan y díganle a Juan el Bautista que los ojos de los ciegos son abiertos por Jesús. Entonces, al recibir esta noticia, Juan el Bautista, profeta todavía del Antiguo Testamento, claramente entendió que Jesús es el Mesías. Ya lo sabía, ya lo había dicho, que Jesús es mayor que él, pero quería una confirmación. Aún el profeta mayor que todos los profetas no tenía esa fe perfecta e indubitable. Y Jesús tiene que confirmarle que Él está haciendo las señales del verdadero Mesías. Entonces, cuando los ciegos exclaman: Jesús, hijo de David, con esto Mateo quiere que la iglesia de Cristo entienda de una vez por todas que aún los ciegos que tenían fe sabían que Jesús, que caminó por la tierra, no solamente hizo las señales de un gran profeta, sino que hizo las señales del verdadero Mesías, hijo de David. En segundo lugar, en los versículos 28 al 30, se dice así: y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos le respondieron, es decir, Jesús llega a la casa de Pedro. Y estos ciegos entraron a la casa de Pedro y se acercaron a Jesús. Jesús les permite eso. Es decir, estos dos ciegos tuvieron ese gran privilegio de estar a solas con Jesús, en privado con Jesús. No les había hecho caso en el camino Jesús. Los había dejado que una vez y otra vez y otra vez exclamaran ante el público que Jesús es el Hijo de David. Y les permite entrar a solas con Él. Y entonces, como dije, el segundo punto de esta enseñanza es que Jesús examina la fe de estos dos hombres ciegos. Y les hace esta pregunta: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? ¿Ustedes creen que yo puedo abrir los ojos a los ciegos? ¿Creen que les puedo abrir los ojos a ustedes? Esta es una pregunta que no significa que Jesús no supiera que Él tiene el poder para abrir los ojos a los ciegos. Lo sabía Jesús, estaba seguro de eso. Pero esta es una pregunta de examen de fe. Él quería que ellos se afirmen en su fe. Y esto es interesante.
En este encuentro personal con Cristo, Cristo quiere que sus seguidores afirmen su fe confesando con su propia boca que Jesucristo tiene el poder divino para obrar milagros. De este modo Jesús quería que estos hombres presentes en la casa de Pedro pongan atención a la fe personal en la misericordia poderosa del Salvador. Entonces aquí el énfasis de fe conecta este milagro con los otros milagros anteriores. En los milagros anteriores vemos también la fe de la gente que pidió milagros a Jesús. Del mismo modo, por ejemplo, la curación de los ciegos, hay otra curación de otros ciegos en Mateo capítulo 20, que también se registra en Marcos 10 y en Lucas 18. Jesús le pregunta a estos ciegos en ese otro milagro del capítulo 20, le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿O qué quieres que haga? Cristo no buscaba que le informen las cosas que él no sabía. No muestra que ignoraba la realidad. No. Con esta pregunta, ¿qué quieres que haga? Cristo buscaba una respuesta de fe. Buscaba que el que va a ser sanado manifieste una fe personal, pública o privada, como en este caso. Y la respuesta de estos dos hombres ciegos expresaba esa fe sencilla y contundente al mismo tiempo. Esta fue su respuesta: sí, Señor. Una respuesta corta, directa, pero bien contundente. Sí, Señor, sin ninguna duda. Y entonces Jesús les dice que se haga conforme a vuestra fe. Tocó sus ojos y dio vista a los ciegos. Esta clase de fe, que pone la totalidad de su confianza en Cristo, es la que hace que Cristo nos extienda su misericordia poderosa. Esa es la clase de fe que nos hace falta, ¿verdad? Pero esta clase de fe es la fe que se requiere de todo creyente. Jesús deja muy en claro aquí que hay una estrecha relación entre fe y milagro, que hay una estrecha relación entre misericordia y súplica. Jesús pudo tomar la iniciativa como lo hizo en otras oportunidades. Viendo a los ciegos, podía él haberse acercado directamente y sanarlos. Pero Jesús no era un milagrero que andaba por ahí tratando de hacer demostración cuánto él podía hacer. Mateo nos enseña que aquí hay un caso en que hay unos hombres que confiaron plenamente en Jesús y que, a pesar que no les hizo caso durante ese trayecto entre la casa del jefe de la sinagoga y la casa de Pedro, no sabemos cuántas cuadras habían, pero estos hombres persistieron una y otra vez: Jesús, hijo de David, una y otra vez, ten misericordia de nosotros. Y frente a esa fe personal en privado, Jesucristo les devuelve la vista. Y nada más nos cuenta Mateo en cuanto a lo que estos hombres hicieron frente a Jesús. Pero podemos imaginarnos. ¿Se imaginan ustedes? Nosotros somos dos ciegos, nos acercamos a Jesús, confesamos nuestra fe en Él, nos abre los ojos, vemos la gloria de la luz que antes no veíamos y vemos a Cristo cara a cara. Eso es lo que ellos vieron. Vieron a Jesús cara a cara, vieron la gloria de Cristo, la
y la gloria de la luz que antes no tenían. Eso produjo en ellos un tremendo impacto. Produjo en ellos un impacto tan grande que no pudieron decir nada frente a Jesús. Y parece que salieron inmediatamente, porque dice el texto, y eso nos lleva al cuarto punto: a pesar de la prohibición de Jesús, ellos difundieron su fama. Y dice el texto: y Jesús les advirtió rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Eso ha sido en privado entre ustedes y yo. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra, por toda Capernaum, por toda Galilea. No era para menos, ¿verdad? No pudieron contener esa inmensa alegría de haber visto al Mesías con sus propios ojos y haber visto el poder misericordioso del Mesías en su propia experiencia. Entonces cabe la pregunta: ¿acaso estos dos ciegos, al divulgar este acto misericordioso del Mesías, estaban en una actitud de desobediencia ante el Mesías, a quien le llamaron Señor? Sí, Señor, le dijeron, ¿verdad? Y ahora no pueden obedecer su mandato. ¿Cómo entendemos esto? Miren, estos dos ciegos claramente no obedecieron el mandato riguroso, expreso de Jesús. Les advirtió rigurosamente: miren, tengan cuidado de que nadie lo sepa. Ellos lo entendieron como si Jesús les dijo: miren, tomen cuidado que todo el mundo lo sepa. Sí, desobedecieron el mandato expreso de Jesús. Pero ¿qué nos quiere enseñar Mateo con esto? Mateo nos quiere enseñar que esta fe tan contundente como fue expresada por ellos no fue una fe perfecta. Pero al mismo tiempo nos enseña Mateo que aún mediante esa fe imperfecta, ellos no dejaron de testificar públicamente, como públicamente pedían misericordia. Ahora públicamente van por todo lado diciendo: este Jesús a quien nosotros gritábamos que era hijo de David, realmente es el Mesías, es el hijo de David. Miren lo que nos ha hecho. Ha abierto nuestros ojos. Entonces nos enseña que es imposible que un ser humano que recibe tal misericordia pueda quedarse callado. Tiene que confesar lo que ha oído, lo que ha visto y lo que ha recibido. Y es como se nos dice Mateo: miren, estos dos ciegos se convirtieron en proclamadores de la misericordia de Cristo. Se convirtieron en proclamadores del mesiasgo de Cristo. Proclamaron que Jesús era el Mesías por toda aquella tierra. Se hicieron misioneros de Cristo, evangelizadores de Cristo. Y esa es la enseñanza de Mateo para su iglesia. Nosotros hemos recibido salvación eterna de parte de Cristo. Nos ha curado de la peor enfermedad moral, que es el pecado. Y esa tiene que ser nuestra actitud: divulgadores de la misericordia poderosa de Cristo en nuestras vidas. No tenemos que callarnos. Miren, Mateo quiere imprimir en nuestras mentes que las gloriosas acciones del Rey y del reino de Dios, y más ahora que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, no podemos callar de testificar de su gracia y misericordia. ¿Cuál es la conclusión de toda esta enseñanza de Mateo? Miren,
En el pueblo de Israel, los ciegos que conocían las Escrituras porque sus padres se las enseñaban, ellos sabían que cuando llegara el cumplimiento de la venida del Rey, del reino de Dios, Él abriría los ojos de los ciegos, como decía Isaías. Nos dice este pasaje que estos ciegos conocían esa profecía y pusieron su esperanza en el Hijo de David porque creían que Él era el Mesías prometido. Mateo no está interesado en solamente dar un relato histórico a la iglesia de lo que hizo Jesús como un hombre extraordinario. Jesús narra este milagro para ilustrarle a la iglesia de Cristo que su Cristo es alguien que tiene poder divino y que tiene autoridad, y que Él es el Señor de la iglesia, y que toda la iglesia debe fundar su fe en Cristo. Miren, la iglesia de Mateo, o en tiempos de Mateo, ellos creían en Jesús, lo vieron con sus propios ojos, pero ellos también creían que Cristo era Redentor. Cuando Mateo escribió este evangelio, estos milagros habían pasado muchos años atrás. Así que el propósito de Mateo de narrar estos milagros es instruir a la iglesia de Jesucristo que ese Jesús que caminó sobre la tierra y que cuando Mateo escribió ya estaba sentado a la diestra del Padre, les quería decir que así como Jesús obró milagros mientras vivía en la tierra, milagros temporales, no les dio la vista eternamente a estos hombres. A nadie sanó por toda la eternidad. Todos aquellos que fueron sanados por Cristo murieron, ¿verdad? Pero esos milagros se hicieron como un símbolo, como una señal para mostrar el poder, la gracia y la misericordia divina de Cristo como Señor y Salvador. Hoy sabemos que Él fue crucificado, que fue muerto, que resucitó, que ha subido a la diestra del Padre y que hoy tiene un señorío que es eterno. Entonces Mateo nos quiere decir, miren, iglesia de Cristo, ese Jesús que sanó a esos dos ciegos que en algún momento tuvieron que morir también, ese Jesús hoy no solamente les puede abrir sus ojos, les puede dar la luz de la salvación eterna, les puede dar la luz para ver con claridad la salvación que Cristo puede dar. Usted me dirá, ¿quiere decir que Jesús ya no puede sanar al día de hoy? No quiero decir eso. Jesús puede sanar y lo ha hecho muchas veces en este presente tiempo y lo hará según su soberanía, cuando Él quiera. Pero aún si no lo hiciera físicamente con nosotros, los creyentes en Cristo, al haber creído en el Evangelio, ya no andamos a ciegas, no andamos como ciegos vivientes, ya no andamos en tinieblas. ¿Por qué? Porque al recibir a Cristo en nuestras vidas y su Evangelio, hemos recibido la luz. Y Cristo trata a cada uno de sus discípulos como luz. Escuchen lo que les dijo inmediatamente después de las bienaventuranzas. Ustedes son la luz del mundo. No dice ustedes van a ser luz, son en presente. Todo aquel que es discípulo verdadero de Cristo ha recibido la luz de Cristo, puede ver cosas que los demás, aunque tengan los ojos abiertos, aunque tengan mucha inteligencia, no pueden ver.
nosotros podemos ver las obras de Dios, ahí donde los demás no las pueden ver. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Los discípulos de Cristo no pueden permanecer ocultos a los demás. Los que rodean a los discípulos de Cristo van a enterarse que son discípulos de Cristo. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de la cama, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y Jesús usa esta metáfora para decir: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los cristianos, los discípulos de Cristo, tienen la luz para que su vida sea guiada por esa visión de qué es lo que son en Cristo. Saber quiénes somos es una pregunta importante en este siglo, más que en los siglos pasados. En este siglo hay una crisis de identidad de los seres humanos. Muchos se andan preguntando: ¿quién soy yo? ¿Qué debo ser? ¿Qué puedo ser? Pero la conversión a Cristo nos provee de una visión, de una misión. Es decir, aquí Cristo dice así, que la visión y misión de todo creyente es ser aquella luz que brilla delante de los hombres, que brilla en la sociedad. Esa es la visión del creyente, ser la luz que brilla en la sociedad. Hoy estamos viviendo un país donde todo parece tinieblas, todo parece negro en el sentido moral, todo parece desorden y caos. Como dicen algunos, nos estamos matando entre peruanos. Hay un problema de identidad. Cada grupo quiere que se le reconozca su identidad étnica. Pero aquí el Evangelio nos dice que hay una identidad más allá de nuestro origen étnico, más allá de nuestros apellidos, más allá de nuestras situaciones económicas y sociales. La visión que identifica a cada creyente en Cristo es esta: ser aquella luz que brille en la sociedad. ¿Y cómo lo hará? Mediante las buenas acciones. Y esta es la misión. ¿Para qué? Cristo lo define así: para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la visión y misión del cristiano es ser aquella luz que brille en la sociedad mediante la realización de buenas acciones, a fin de que Dios sea glorificado por quienes ven dichas acciones de los cristianos. Hermanos, esta enseñanza de que Cristo es el verdadero Mesías y que en Él tenemos luz es una advertencia para todos nosotros, es un llamado a nosotros que nos dice: hijos de Dios, siervos de Cristo, discípulos de Cristo, no anden más a ciegas, no anden más a la deriva. Hagamos esta visión y misión el proyecto de nuestras vidas. Mucha gente anda buscando su proyecto de vida. Y algunos piensan que su proyecto de vida es ser el hombre más rico del mundo o el más atractivo del mundo. No hay nada malo en eso en sí mismo, si es que eso no es el fin principal de su vida. Para el cristiano, además de
tener otras actividades en este mundo. No está mal tener buenos negocios. Es bueno ser excelente en negocios. Bueno ser excelente como albañil, como profesor, como ingeniero, como abogado. Tenemos que buscar la excelencia. La visión de corto plazo, es decir, hasta que termine nuestra vida, nosotros le llamamos largo plazo. En realidad no es largo plazo. Largo plazo es la eternidad para los cristianos. Un proyecto de vida de 50 años o de 100 años es un proyecto de vida, desde el punto de vista de Dios, un proyecto de vida a corto plazo, que le sirve para vivir durante su vida, si es que dura 100 años. Está bien, tenga un proyecto de vida de éxitos para los próximos 100 años. Pero eso no puede ser, no puede agotar esa visión y misión cristiana. La visión y misión cristiana trasciende nuestros proyectos temporales de vida. El proyecto de la vida eterna a largo plazo es ser aquella luz que brilla en la sociedad mediante la realización de buenas acciones a fin de que Dios sea glorificado por quienes ven dichas acciones. ¿Cuál sería lo sabio como cristiano? Enmarcar mi proyecto de vida de corto plazo, que puede ser desde 1 año hasta 100 años, enmarcarlo en el proyecto de vida hacia la eternidad, al verdadero largo plazo. Y no olvidemos eso, ese proyecto de vida Cristo lo traza. Ustedes son la luz del mundo, por lo tanto, tienen que ser la luz que brilla en la sociedad mediante la realización de buenas acciones a fin de que Dios sea glorificado. Si nuestro proyecto de vida personal, temporal, digamos de 100 años, o de 30 años, o de 40 años, si ese proyecto de vida nuestro finalmente no busca la gloria de Dios, queda simplemente como proyecto temporal. Muere con el tiempo. Cuando usted muere, muere su proyecto de vida. El proyecto de vida del discípulo de Cristo, establecido este proyecto por Cristo, dura por la eternidad. Que el Señor nos guíe a vivir según ese proyecto de vida de largo plazo que busca glorificar a Dios por la eternidad. Amén.